los borrachos. Todos alguna vez hemos participado de alguna fiesta y por ende vimos a borrachos. O en ciertas ocasiones, algunos, bueno, no algunos, la gran mayoría de los que están viendo este video fueron los borrachos causantes de destrozos o simplemente risas. Para empezar, tenemos a un tipo de borracho que cuando se acaban las bebidas va rápidamente al almacén. Y esto es lo que él o ella piensa y lo que realmente sucede. Muy buenas tardes, querida señorita. Quería saber si es que me puede vender un par de cervezas y yo le pago con el dinero que traje. Sí, mi hijo, ¿y qué clase querés? Tengo todas las marcas. ¡Dame un kilo de cerveza, te dije! ¡Policía! ¡De mierda! Hay un tipo de borracho que es muy simpático y es el borracho que se cree un sabelotodo. Mamá, no entiendo este celular que me compraste. Mira, la pomada es difícil. Mi hijo, es no sé complicado, cómo podemos arreglar. ¿Qué pasa, mi hijo? No puedo usarlo por internet. Mira, menú, ¿Sí? configuración. ¡Ah, sí! ¡No! Y también tenemos al típico borracho que intenta ser romántico. Disculpe, señorita, ¿me consigue esta Claro pieza? que sí, mi amor. Señorita, voy... ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Dios mío! ¡Sos asco! ¡Policía! Y no nos olvidemos de las chicas, ya que siempre hay una que se pasa de copas y empieza a ser la atracción de los lobos hambrientos. ¡Ay, qué rico está! Hola, mamita, ¿puedo hablar contigo? Claro que sí. Sí, ya sabemos cómo terminan este tipo de gente. Saliendo en portada de revistas, consiguiendo lugares en la televisión, haciéndose famosos por las estupideces que hacen o dicen, o terminan bailando y cantando en programas que contaminan la mente. ¡Gracias a Dios que esto no hay en internet! Y es inevitable no contar con los borrachos melancólicos. Qué rico está la cerveza, ¿verdad? Sí, contame, ¿qué pasó de tu exnovia? Y nosotros empezamos a andar en 2008. Y después quemó mi colección de autitos y después, 5 minutos después, me dijo, terminamos y... Mira, cobre, viejo, tranquilo, vas, son cosas que pasan, loco. No porque estés borracho, tenés que ponerte melancólico, loco, tranquilo. Y este es un tipo de borracho fastidioso y que casi nadie quiere en la fiesta, el borracho violento. De viejo, acá no puedo tomar, te hace Ya, Brian, contame pues lo que me iba a Ay, decir. bueno, es cierto, bueno, y me fui por la pasada en la casa de Juan, bueno, y me atendió su mamá. ¿Qué dijiste, mi mamá? ¿Qué? Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter e Instagram, @desoxigenado. Tampoco olviden seguirnos en Facebook, facebook.com/desoxigenado. Comenta acá abajo qué tipo de borracho fuiste alguna vez, o cuál es el borracho a quien no aguantás. Y como siempre, los mejores comentarios saldrán en el próximo video. Un saludo a Cristian Bernal, que fue la persona que respondió correctamente a la foto que alzamos en la página de Desoxigenados en Facebook, ya que la foto fue sacada con un trípode y la cámara de un iPhone. Y lo que hice fue editar en el Photoshop con la herramienta tapón de clonado. De igual manera, agradecemos a toda la gente que también comentó. Y si querés reírte en internet, no olvides de visitar a Humor Paraguayo en Facebook, donde verán los mejores memes y los mejores videos. ¡Nos vemos en el próximo vlog! No, pero más hacia abajo nada, boludo. O sea, si son gay, nunca van a hacer. baja más, boludo, baja más. Ahí, este. Hijo de puta, tu culo va, boludo.